Hasta que el alma sangre. Parte 1. Reescrita desde el arresto. Barrio Las Piedras, 9:17 p.m. Hace 3 años Luis caminaba por la acera bajo la llovizna, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Había salido de su segundo turno, en el restaurante de comida rápida. Tenía el uniforme manchado de grasa y una bolsa de pan para el desayuno del día siguiente. A su lado caminaba Rocco, su pastor alemán, siempre fiel, siempre tranquilo. Luis lo había adoptado cuando apenas era un cachorro abandonado en la estación del tren. Se hicieron inseparables. Compartían todo, el pan, la cama y el silencio. Pero esa noche cambió todo. Una patrulla se detuvo frente a él. 3 policías bajaron de golpe. «Manos arriba, al suelo. ¿Qué pasa, oficial?», preguntó Luis, sorprendido. «Solo voy a mi casa». Uno de ellos ya lo estaba esposando. «Coincides con la descripción. Eres sospechoso de un asalto a mano armada a una tienda a 4 cuadras». Luis no entendía. «¿Qué? No, yo estaba trabajando», pero no hubo espacio para explicaciones. En 12 minutos ya estaba en la patrulla. Rocco ladraba sin parar. Corrió tras el auto. Luis gritaba desde adentro: «¡No lo dejen! ¡Es mío! ¡No me lo abandonen, por favor!». El perro fue detenido por un vecino y luego llevado por control animal. Luis, en cambio, fue llevado al infierno. Primera noche en prisión preventiva. La celda olía a humedad y derrota. Luis no podía dormir. Su cuerpo estaba en la cama de cemento, pero su mente solo pensaba en Rocco. ¿Lo alimentarían? ¿Lo dejarían en la calle? ¿Se asustaría por no verme? Afuera, las noticias ya lo habían condenado. Presunto delincuente arrestado con perro entrenado. No hubo juicio justo. El testigo que lo señaló dijo estar casi seguro. No hubo ADN, no hubo arma. Solo hubo prisa por cerrar el caso. Los 3 meses, Luis fue condenado a 10 años, refugio municipal. Mismo día Rocco fue encerrado en una jaula oxidada. Nadie sabía su historia. Era solo otro perro. Pero él seguía esperando. Miraba por los barrotes, se negaba a comer. Cada noche se acurrucaba en la esquina como si pensara: ya va a venir por mí, como siempre. Centro penitenciario. San Marcos. Año 1. Luis aprendió a callar, a no llorar frente a los demás. Pero en su rincón escribía cartas que no tenían destinatario. Rocco, hoy recordé cuando corrías en el parque, cuando te lanzabas al río sin miedo. ¿Te acuerdas del pan que nos robamos juntos? Yo de la panadería y tú del basurero. Eras mi cómplice favorito. Los otros internos creían que estaba loco, pero él sabía que escribirle lo mantenía vivo. Un día, un guardia encontró una de esas cartas y no la rompió. La leyó y se la guardó en el bolsillo. No dijo nada. Año 2. El video que lo cambió todo. En un programa piloto de rehabilitación, el penal permitió una actividad especial: el reencuentro con mascotas de reclusos con buena conducta. Luis nunca pensó que estaría entre los seleccionados. Pero ese guardia que leyó su carta había recomendado su nombre. El refugio fue contactado. Encontraron a Rocco. Milagrosamente, nadie lo había adoptado en 2 años. Y así, un martes cualquiera, Luis entró a la sala de visitas sin saber lo que iba a pasar. Estaba esposado, con la mirada vacía, sin esperanza, hasta que lo vio. El reencuentro Rocco. Entró con una voluntaria. Luis lo reconoció de inmediato, pero el impacto lo paralizó. «Rocco», susurró. «No puede ser». El perro se detuvo, lo miró. Hubo un segundo de duda, y luego corrió hacia él. Se sentó frente a Luis y levantó una pata, como siempre hacía cuando quería decir «estoy aquí». Luis no pudo aguantar. Lloró, de rodillas, con las manos esposadas sobre las piernas, sin poder abrazarlo como quería. «Perdóname, hijo. Perdóname por no estar, por no poder cuidarte». Rocco lo lamió. No necesitaba explicaciones.
Solo necesitaba verlo. Los guardias, 5 en total, no intervinieron. Uno de ellos grabó el momento con su teléfono. El video llegó, sin planearlo, a la oficina del Comité de Revisión Judicial. Una jueza, Irene Suárez, lo vio. Lo vio una vez, y otra, y no pudo seguir con su día. Este hombre no es un criminal. Esto no lo puede fingir alguien que roba con violencia, dijo. Pidió el expediente. La investigación, la jueza descubrió que la prueba más contundente era el testimonio de un testigo nervioso que había dicho: creo que era él. Tenía una chaqueta parecida. También vio que las cámaras de seguridad no mostraban con claridad al agresor y que la coartada de Luis, su trabajo, nunca fue verificada. Ella pidió revisar las cámaras del restaurante y ahí estaba Luis, preparando hamburguesas a la hora exacta del robo. No había margen de error. El sistema había condenado a un inocente. Una nueva audiencia. La jueza solicitó una audiencia extraordinaria. Revisó las pruebas, convocó a los abogados y declaró: el Estado ha fallado. Este hombre fue juzgado por su ropa, su contexto y la necesidad de encontrar un culpable. Hoy, la verdad tiene voz. Luis sería liberado, pero él pidió una cosa más antes de salir del penal. Antes de cruzar la puerta pidió: déjenme verlo, sin esposas, quiero abrazarlo como nunca pude. Le concedieron el deseo. Lo sacaron a un patio interno. Ahí estaba Rocco, con una correa tenue. Luis, ya sin cadenas, caminó hacia él, y esta vez sí lo abrazó. No dijo nada, solo se arrodilló, lo envolvió en sus brazos y lloró, como se llora cuando uno vuelve a nacer. El hombre que volvió a sentir 2 semanas después de su liberación. Luis se despertó en una cama limpia, bajo un techo silencioso. No había barrotes, no había conteo de internos, no había gritos, solo el sonido pausado de la respiración de Rocco, dormido a los pies de la cama. A veces se levantaba en la madrugada gritando. Soñaba que seguía ahí dentro. Entonces Rocco subía a la cama y ponía su cabeza sobre su pecho. No ladraba, no lamía, solo se quedaba. Y con eso, el infierno se disipaba por unos minutos. Una libertad difícil de cargar. Luis vivía en una pequeña casa que le ofrecieron en un programa estatal de apoyo a víctimas de errores judiciales. Le ofrecieron un psicólogo, un cheque mensual y un curso de reinserción. Pero lo que más necesitaba era aprender a confiar otra vez, no en la gente, sino en el mundo. ¿Cuántas personas más estarán ahí dentro, sin culpa? ¿Cuántas veces me miraron y me juzgaron solo por mi cara cansada y mi perro grande? Luis comenzó a escribir. Al principio, solo eran pensamientos sueltos. Luego se convirtieron en cartas. Después, en historias. Escribía sobre la vida en prisión. Sobre cómo el tiempo se estira cuando no se tiene esperanza. Sobre lo que se siente tener hambre y miedo el mismo día. Y siempre. Sobre Rocco. Un video que llegó lejos. El video de su reencuentro con Rocco fue compartido millones de veces en redes sociales. Lo llamaron el hombre que lloró con su perro. Luis no quería fama, pero una editorial lo buscó. Querían que escribiera un libro. Aceptó, no por dinero, sino porque sentía que alguien debía contar lo que muchos no podían. El libro se tituló Cartas desde la celda 214 y se convirtió en un símbolo de 1900 en denuncia y humanidad. Luis hablaba en universidades, en eventos de derechos humanos, en refugios de animales. A veces solo decía: me salvaron el alma con un abrazo y 4 patas. La enfermedad un día, al volver de una charla, notó que Rocco no se levantó a saludarlo como siempre. Estaba acostado. Respiraba lento. Sus ojos seguían brillando, pero ya no había fuerza en sus patas. Lo llevó al veterinario. El diagnóstico fue claro y duro. Tiene un tumor avanzado, ya está en los pulmones. Ha aguantado mucho, pero no le queda mucho tiempo. Luis se sentó en silencio.
El mundo giraba, pero él no. Justo ahora, justo cuando todo parecía estar bien. Los últimos días de Rocco Luis dejó todas sus actividades. Se encerró con él. Le cocinaba carne, le hablaba como a un hijo, le contaba historias que no había vivido, lo abrazaba todo el tiempo. ¿Te acuerdas cuando nos escapamos del basurero con ese pollo viejo? Eras más rápido que yo. Rocco no se movía mucho, pero cuando Luis hablaba, sus ojos se mantenían abiertos. El último día, amaneció con la cabeza recostada sobre el pecho de Luis. No se quejó, no lloró, solo se fue. Luis lo sostuvo por horas. No gritó, solo acarició su cabeza y dijo: «Gracias por esperarme, gracias por no rendirte, gracias por no olvidarme». Un funeral improvisado. Luis lo enterró en un terreno cerca de la casa, debajo de un árbol grande. Plantó flores silvestres y una placa de madera que decía: «Aquí duerme quien nunca me soltó la pata». Ese día, Luis volvió a escribir. No una carta, no una historia. Escribió una promesa. «A ti, que me salvaste cuando nadie creyó en mí, yo prometo salvar a otros. No puedo devolverte la vida, pero puedo darle vida a tu historia». La Fundación Rocco. Un año después, Luis fundó una organización con el nombre de su perro, Punto Rocco. Rehabilitación, oportunidad, compañía, coraje y optimismo. El objetivo: ayudar a presos liberados injustamente a reinsertarse con dignidad y promover la adopción de perros abandonados como terapia emocional. El primer refugio recibió a 15 hombres liberados y a 23 perros. Luis caminaba entre ellos como un hermano mayor. A veces veía a un ex recluso abrazar a su perro y llorar sin explicación. Y solo decía: «Tranquilo, hermano, entiendo cada lágrima». Epílogo. 3 años después, una reportera le hizo una última entrevista. Le preguntó: «¿Qué es lo más valioso que aprendiste en todo este proceso?». Luis la miró y respondió: «Aprendí que no hace falta hablar para que alguien te salve. A veces, solo basta que alguien se quede contigo, aunque todo esté en contra». La cámara se detuvo. Luis caminó hacia el árbol donde estaba enterrado Rocco. Se sentó junto a la placa y por primera vez en mucho tiempo sonrió. «Lo logramos, compañero. Lo logramos».